Plaza Podcast. Historias que cuentan. Los trastornos del sueño afectan cada día a más personas y se han situado entre los principales problemas de salud pública en nuestro país. Actualmente se estima que la incidencia en problemas del sueño es de un 40% a nivel mundial y entre un 20 y un 48% a nivel nacional. Pero, ¿qué ocurre cuando el insomnio afecta de lleno a los médicos de atención primaria? Hoy queremos analizar los resultados de un estudio precisamente sobre el insomnio que padecen estos profesionales de la salud. Lo ha elaborado la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Lo ha hecho a través de más de 500 encuestas. En este caso, los médicos de familia, este trastorno del sueño adquiere una dimensión particularmente preocupante. ¿Cuáles son los datos más significativos de este estudio y de qué manera se pueden solucionar a corto plazo? Hoy en Plaza al Día, insomnio y médicos de familia. ¿Afecta a la calidad de la asistencia médica? Para conocer los datos de este estudio, saludamos al doctor Lorenzo Armenteros. Es el coordinador del estudio y también miembro del Grupo de Trabajo Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor, muy buenas. Buenas. En primer lugar, ¿es la primera vez que realizan este tipo de estudios? Sí, es la primera ocasión que tuvimos oportunidad de hacerlo. Durante el pasado año tuvimos una inquietud sobre el tema del sueño y nos parecía adecuado previamente a nuestro congreso realizar una encuesta entre los médicos y poder dar los resultados de una forma inicial o una especie de primicia en el congreso. Ese era el objetivo, además de conocer el problema que podía resultar de lo que es la falta de sueño, cómo afecta el sueño a los médicos de familia de atención primaria. Y como así ha sido, ¿no? Ahora analizaremos esos datos, pero el insomnio lo que está claro es que afecta a personas de todas las profesiones y edades, pero en el caso de los médicos de familia, este trastorno del sueño adquiere una dimensión particularmente preocupante. ¿Cómo han analizado esos datos? Recordamos que ha sido a través de más de 500 entrevistas a profesionales. ¿Cuál ha sido la prevalencia del insomnio entre esos médicos de familia según esta encuesta? La encuesta fue a más personas. Lo que ocurre que aquellos que nos decían que no tenían sueño, que no tenían insomnio, ya no se seguía haciendo la encuesta. Llegaron a contestar aproximadamente un número de 800. Entonces, podríamos decir que los 500 que han contestado son los 500 que padecen el insomnio. Entonces, más que ver la incidencia, la prevalencia, que no era el objetivo en sí, porque un estudio epidemiológico tendría que reunir unas condiciones de las que no podemos disponer en una encuesta. Lo que queríamos ver era cuáles eran los problemas que generaban su insomnio, qué causas tenían y en qué grado podían afectarlo. Podríamos decir que respecto a la población general podemos estar en la misma línea. España es un país donde hay un gran porcentaje de insomnes en relación con países de nuestro entorno como Alemania, y eso conlleva pues a que se tengan diferentes situaciones tanto en lo que es la calidad del sueño como en los tratamientos que llevan. Pero el objetivo iba orientado más que nada a ver qué condicionamientos hacían que se produjese ese mal sueño en los médicos de familia. Una vez ya conocidos esos datos y esas respuestas, ¿cuáles han sido, doctor, las principales causas del aumento de insomnio entre los médicos de familia en España? ¿Qué les han dicho los profesionales? El principal problema es la carga de trabajo. La carga de trabajo afecta al 76% de aquellos que reconocen tener problemas de insomnio. En segundo lugar, es el escaso reconocimiento que se tiene profesionalmente. Es un nivel asistencial que se ha deteriorado mucho en los últimos años y eso ha hecho que se tenga un escaso reconocimiento y olvido por las autoridades sanitarias y posiblemente también un escaso reconocimiento ahora mismo por la labor que realizamos incluso de los propios pacientes, que sería
el tercer problema que genera insomnio, los problemas con los usuarios, llegando cerca del 38%. El mal clima laboral sería otro de los puntos también. La relación y el medio en que nos desenvolvemos y desarrollamos nuestro trabajo es fundamental para que nos dé una tranquilidad y un apoyo. Si no lo tenemos, pues también se produce o es una de las causas de insomnio. En un punto también, podríamos decirlo de forma importante, son problemas de salud que conviven. Se sale un poco de lo que es la relación laboral, pero lógicamente los médicos contestaban que era algo que les afectaba para su calidad del sueño. Y después teníamos dos aspectos relacionados con lo que es la temporalidad. A mayor temporalidad o inestabilidad en el trabajo, había una posibilidad mayor de que se tuvieran problemas de sueño, y aquellos problemas económicos que se pueden tener en un momento determinado, que generan también una situación emocional alterada, y eso se refleja en el sueño, como es lógico. En el sueño se refleja todo aquello que ocurre en nuestra vida. Claro, todo lo que nos preocupa, ¿no? Decíamos, o nos decía usted, esos factores que son los que desencadenan ese insomnio en los profesionales, pero ¿cómo afecta ese sueño, ese insomnio a la salud mental y física de los facultativos? De diferente manera. El estudio sí clasificaba los grados de insomnio como tal. No podemos clasificar el insomnio de una manera lineal, sino que hay diferentes tipos. Podríamos considerar que un gran porcentaje tenía problemas de insomnio, pero es el denominado insomnio subclínico. Y eso significa que se pueden tener criterios, no se obtendrían criterios de acuerdo a un baremo en unas escalas establecidas, estandarizadas, pero sí que se percibe por parte de la persona que no duerme bien. Un insomnio establecido como tal se aparecía en el 33% de los que nos habían contestado que lo tenían, y un 4% nos hablaba de un insomnio grave, de un insomnio de los que afectan de una manera activa a toda la vida profesional. Y a su vida diaria, entiendo también, claro. Claro. A partir de estos grados, el nivel de afectación puede ser diferente, pero por lo general todos respondían que afecta a su productividad, a su capacidad de concentración, a su memoria, y afecta también a otros aspectos de la vida de relación. Nos hace estar más irascible, una menor empatía en la relación que podemos tener con nuestro entorno, incluido el entorno familiar y de nuestros amigos, y una tendencia mayor a otro tipo de patología de la esfera de las emociones, una mayor incidencia y posibilidad de sufrir procesos ansiosos o ansiosos depresivos. Porque no entramos en algo que es de todos conocido, que la incidencia que puede tener el sueño sobre enfermedades orgánicas, como pueden ser la diabetes, como pueden ser las enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, incluso con el Alzheimer, es muy importante. Decía también, datos que se extraen de esta encuesta, es que el 37% de los facultativos de atención primaria sufre insomnio, y la mitad decía o reconocía tomar ansiolíticos. Sí, dentro de lo que hablábamos, y en el grupo sobre todo de los que podían tener un insomnio clínico y el insomnio grave, que llegarían a ese 37% de la totalidad de los que sufrían insomnio, en muchos de los casos el insomnio es considerado una enfermedad y una posible epidemia que considera la OMS, y una enfermedad en la clasificación de los desórdenes mentales en las clasificaciones internacionales, y en algunos de ellos se puede necesitar un tratamiento como se puede necesitar en cualquier enfermedad, y lógicamente al tratarlo como enfermedad se hacen desde el punto de vista clínico, y las herramientas que tenemos a nuestra disposición son los ansiolíticos y los denominados, dentro de ellos, los hipnosedantes, que tienen una función básicamente de inducirnos al sueño en los diferentes tipos de insomnio. Una vez hecho este estudio, doctor, ¿cuál es el papel de la comunidad médica en abordar precisamente este problema de salud pública? El problema tiene varias vertientes. Una vertiente que podemos asumir nosotros como médicos, como sociedades científicas,
de elevar el sueño al nivel que tiene de importancia dentro de lo que es la salud del individuo en el concepto total, algo básico en los médicos de atención primaria, y elevarlo a la categoría de lo que puede ser la alimentación o el ejercicio físico. Y desde ese punto de vista trabajamos en esa línea, dar toda la información que pueda ser adecuada para lograr ese conocimiento que sirva para nosotros mismos y para aplicar a los pacientes. Hay otra vertiente que pertenece a las autoridades sanitarias. Hay claros aspectos de mejora que se ven en lo que ocasiona el insomnio y que están relacionados con el entorno en que se mueve o nos movemos los médicos de atención primaria. Algo tan sencillo como podría ser la reducción de las cargas de trabajo, que no depende de nosotros mismos, pero sí de las autoridades sanitarias. La turnicidad, esas guardias de 24 horas, que somos unas de las escasas profesiones que todavía las seguimos llevando a cabo, con la importancia que puede tener un médico que lleve 23 horas a veces sin dormir en lo que pueda ocurrir en la atención a un paciente. Algo tan sencillo como es el reconocimiento y darnos la dignidad que puede tener esta labor asistencial y el nivel asistencial que desempeñamos dentro de un sistema sanitario público. Es un nivel muy importante, el único que se preocupa de todos los aspectos del individuo, incluido la familia e incluido también la atención comunitaria. Entonces, nos sirve de toque de atención para que las autoridades se den cuenta de lo importante que puede ser variar estas cosas que se llevan pasando años y que están alteradas, y también a nosotros como sociedades científicas para que podamos contribuir a que esto se solucione. Y después tenemos un tercer aspecto dentro de la sociedad que nos parece muy importante, y es trasladar estas medidas que nosotros consideramos que son básicas para la vida y la vida saludable, trasladarlos y trabajar con aquellos que podemos tener más esperanza en que lo consigan, y que son los niños y los adolescentes. Desde hace unos años tenemos un proyecto que se denomina Seguridad Vital, en el que estamos tratando con niños a través de formación en los colegios y en cualquier foro en el que tenemos oportunidad de estar formando e induciendo a nuevas posibilidades de mejorar la calidad de vida, pero a través de una formación en aquellos que consideramos que es muy importante que lo hagamos, la prevención desde las etapas tempranas de la vida, que les darán seguramente, y con toda seguridad, harán que sus etapas posteriores sean mucho más saludables y posiblemente no lleguen a estos estados en los que estamos nosotros ahora. Los trastornos del sueño afectan cada día a más personas, se han situado entre los principales problemas de salud pública en nuestro país y, como digo, los datos son llamativos. Se estima que actualmente en problemas del sueño es un 40% afecta a nivel mundial y entre un 20 y un 48% a nivel nacional. Es decir, la calidad del sueño de los españoles es mala. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de la población no duerme las 8 horas al día que son recomendables. En esos proyectos que tienen ustedes, ¿en qué hacen hincapié para que los niños y adolescentes pues sepan o tengan una mentalidad diferente a la que podemos tener nosotros, que dormimos prácticamente bastante menos de lo recomendable? En primer lugar, darles la importancia que tiene el sueño, hacerles comprender lo fundamental que es, sobre todo en estas edades donde su parcela de actividad es básicamente intelectual. Están estudiando la mayoría de estos niños y durante la actividad intelectual el sueño es un equilibrador de nuestros procesos cerebrales que nos ayudan a recordar mejor, a memorizar e incluso a depositar en nuestro cerebro, todo aquello que hemos visto a lo largo del día, y en ellos, que es enseñanza tras enseñanza, vamos a intentar convencerlos de que el sueño les va a permitir un mayor rendimiento y después darles las pautas que consideramos nosotros saludables. El ejercicio previo, ayudarles a que mejoren en técnicas no podríamos de relajación, porque a veces hablar de relajación con edades muy jóvenes es un idioma que no acaban de comprender, pero sí que se puedan desconectar
de lo que es la actividad diaria y que busquen algo que pueda ser atrayente o divertido antes del sueño. Insistimos mucho en el uso de las pantallas, algo que verdaderamente sí que es epidémico, y los niños están con tablet, ordenadores o teléfonos móviles incluso, pues haciendo cualquier actividad, desde ver series hasta lo que son el uso, y yo diría también el abuso de las redes sociales, no solamente con el uso realmente y físico del efecto de la luz, sino el efecto que pueden tener pernicioso y maligno del uso inadecuado de estas redes, ayudándose de buenas técnicas alimenticias que puedan contribuir a una mejor calidad del sueño. Como le decía, está englobado dentro de un proyecto global donde hablamos también de otras cosas, pero en el sueño le dedicamos ese nivel de importancia que tiene en respecto a otros estilos de vida que son beneficiosos para la salud de todos. Por último, doctor, si volvemos al estudio que han realizado desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, ¿qué se puede hacer a corto plazo para mejorar esos datos? Porque, claro, aquí preocupan dos cosas: la salud de los profesionales y también la manera en que estos profesionales que se ven afectados por este insomnio, pues que tienen que atender a muchísimos pacientes a lo largo del día. Y también les preocupa precisamente a los pacientes esta cuestión. ¿De qué manera se puede abordar a corto plazo este tema y cómo se podría mejorar? La mejora sería el reducir la carga asistencial para que podamos tener un número adecuado de pacientes que no nos exijan un exceso y alargamiento de nuestro tramo horario de trabajo y una mayor tensión en realizarlo. Sí quisiera al menos decir un mensaje de tranquilidad respecto a algo. Los médicos, cuando, a pesar de nuestras 24 horas trabajando, hay que diferenciar algo que es fundamental. Si algo tenemos es que sabemos con lo que jugamos, y lo que estamos jugando, que es, y perdóneme la palabra jugar, sino lo que nos jugamos con el trabajo de los pacientes. Y lo que hace el sueño es que tengamos que trabajar con una mayor intensidad y un esfuerzo mental. Le pondría un ejemplo. Yo a las 9, 8 de la mañana, cuando entras de guardia, a lo mejor interpretar un electro te puede durar 5 minutos. Cuando han pasado 14 horas trabajando, el esfuerzo que te exige para que la calidad de esa interpretación sea la misma es mucho mayor. Entonces, no entraríamos tanto en que se pueda reducir la productividad, sino que para que cumplir la productividad el esfuerzo es mucho mayor. Yo creo que todos tenemos esa confianza. Pero a pesar de todo hay que tener ese temor de que existe, de que se pueda ocurrir. La posibilidad de un error es muchísimo mayor cuando no hay el descanso adecuado y nuestra capacidad intelectual se puede estar reducida. Y lógicamente, como primera medida, tiene que ser la reducción de esa carga laboral que se considera en el primer punto. Y eso daría no solamente calidad de sueño, sino calidad también de vida, de atención y de mejora respecto a cómo trabajamos con los pacientes, porque tendríamos mucho más tiempo para poder hablar no solamente de lo que le ocurre, sino de actividades que pudieran ser preventivas y mejoras para la calidad de vida de ese paciente y de esa enfermedad que tiene en ese momento. O sea, que se pueden conseguir con medidas a corto plazo mejoras muy importantes. Porque, doctor, ¿cree que esa carga de trabajo se ha empeorado a raíz también de la pandemia? Sí, ha variado en un concepto global la carga de trabajo y la necesidad que tienen los pacientes ahora. Hay una mayor necesidad de la atención sanitaria y una mayor necesidad que busca la inmediatez. Entonces, no se tolera mucho lo que es la vida real, o sea, no se toleran las cuestiones que nos pasan a todos, problemas en el trabajo, problemas en nuestra pareja, con nuestro novio, con nuestra novia. Se ha hipertrofiado de tal manera que se intenta medicalizar la vida en todos los aspectos, y esto busca una demanda inmediata de asistencia en todas las esferas, en las esferas orgánicas y en las esferas emocionales, que ha hecho multiplicar la demanda que podemos tener los médicos, sobre todo los médicos de atención primaria, que somos los primeros a los que llega el paciente. Y la inmediatez es a veces muy negativa porque nos hace que se fomente la demanda. Nosotros, una sintomatología muy inespecífica nos va a obligar a 1, a 2, a 3 consultas, cuando hay algo que está
un poquito más maduro, si me permite la expresión, podemos tener más argumentos para hacer un diagnóstico más concreto. Pero ahora existe una necesidad de atención sanitaria muy inmediata, a unos síntomas a veces iniciales muy inespecíficos y muchos de ellos le diría también que banales, que van a pasar con un escaso tiempo. Igual que cualquier situación de estas problemáticas de la vida que están ocurriendo y nos ocurren todos los días y que antes las soportábamos de una manera mejor o peor, pero ahora se busca que el apoyo médico y el apoyo farmacológico nos ayude a soportar el mínimo esfuerzo que tengamos que hacer en la esfera emocional. De hecho, se han duplicado las consultas y se ha cambiado el perfil de los pacientes. Antes hablábamos de pacientes mayores, los que acudían a los centros de salud, y ahora la media de edad es joven o muy joven, la que acude desde edades muy tempranas, lo que nos hace pensar en un futuro nada halagüeño, porque si de joven es un frecuentador de todas las patologías, puede convertirse, a medida que tenga más problemas de salud, en un paciente que estará continuamente en las consultas. Doctor Lorenzo Armenteros, recordamos, es el coordinador del estudio y miembro del Grupo de Trabajo Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Muchas gracias. La sobrecarga de trabajo, el escaso reconocimiento profesional, el mal clima y la precariedad laboral. Estos son los factores que disparan el insomnio de los doctores de primaria. Nos lo decía el doctor Armenteros. Casi el 50% de los profesionales declara que el insomnio afecta a su productividad laboral. De hecho, el 40,8% considera que impacta en su nivel de atención al paciente y el 54% reconoce cometer más errores en su ejercicio laboral. Los datos preocupan no solo a los propios profesionales, sino también a los pacientes. Desde la Sociedad Española de Medicina General piden, sobre todo, que se reduzca esa sobrecarga de trabajo, una medida que consideran esencial para mejorar la calidad de sueño de los profesionales y, por tanto, mejorar también con ello la calidad asistencial de los pacientes. Recuerden que en plazapodcast.es pueden escuchar Plaza al Día y también a través de sus redes sociales en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. Además, puedes encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y así también en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.